Mira lo que dice en este capítulo. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Esta escritura está relatando lo que ocurre con los discípulos después que el bautismo del Espíritu Santo ocurrió. Y hemos estado hablando en esas semanas acerca de cómo es que el Señor les dijo que el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos y que era importante que Él venga. Y las 3 últimas semanas hemos hablado de este hecho, que el Espíritu Santo viene para guiarnos a toda verdad. Él nos enseña y Él se manifiesta en nuestra vida, pero también Él produce una obra, porque hablábamos acerca del fruto que el Señor está sacando de su pueblo para producir vino nuevo en el día del Señor. Y tenemos que darnos cuenta que cuando el Espíritu Santo llega a la vida de ellos, las cosas empiezan a moverse rápido. Y aquí es donde quiero que notes y notemos juntos cómo es que el Espíritu Santo en uno viene a producir algo que tiene que ser notable. Y a veces tenemos una idea de lo que el Espíritu Santo viene a hacer en nuestras vidas, pero a la luz de la palabra muchas veces es diferente a lo que viene a hacer. ¿Cuántos de ustedes anhelan más de la vida de Dios en sus vidas, del Espíritu Santo, de la unción del Señor? ¿La verdad que sí? Sí, alábale al Señor. Eso lo sabemos, pero mira lo que ocurre aquí. Estos hermanos son llenos del Espíritu Santo. Y lo siguiente que ocurre después de la llenura es, empiezan los problemas. Ya conmigo, empiezan los problemas. Entonces el Señor Jesús les habló de que iba a venir el Espíritu Santo. Llega el Espíritu, se manifiesta, ahí está la manifestación. Pero después de la manifestación vienen los problemas, porque esa manifestación del Espíritu de Dios no era algo que todos querían. Y por eso aquí relata que los líderes religiosos se molestan tanto con ellos y les mandan y les ordenan a que no enseñen más eso, a que no practiquen más eso. Los amenazan, los intimidan. Les dicen, ustedes no se atrevan a estar haciendo eso, viviendo eso, creyendo ni enseñando a nadie más el mover de Dios. El versículo 29, que es más adelante, los discípulos van a la iglesia donde estaban y juntos, dice, se ponen a orar. Y esta es la plegaria que levantan delante del Señor y dicen: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Ese es el pedido de ellos. Los acaban de amenazar, les acaban de decir, no se les ocurra abrir la boca más, no anden enseñando eso. Y lo primero que ellos hacen es todo lo contrario. Ellos van y le piden a Dios más denuedo. Versículo 31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron, ¿qué dice ahí? Lea conmigo, ¿qué dice ahí? Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Mira, el detallito es que a veces se nos olvida leer todo y a veces solamente leemos eso. El lugar tembló y nos llenamos del Espíritu Santo y qué chévere, ¿verdad? ¡Hurra! Pero tenemos que entender la razón por la que hay llenura, la razón por la que el Señor manda su Espíritu en nuestras vidas es para producir algo a través de nosotros. Y mira las circunstancias, porque ellos no estaban viviendo algo fácil, ellos estaban viviendo algo difícil, algo que les costaba. Y la gloria del Señor desciende a sus vidas, son llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que produce? Lea la siguiente parte conmigo, ¿qué dice ahí? Y hablaban, ¿qué? Con denuedo, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Vamos a leerlo una vez más por aquí también, ¿qué dice ahí? Y hablaban con denuedo, ¿qué cosa? La palabra de Dios. La palabra denuedo es una palabra interesante. En el original significa parresia o parresía, que significa tener valor. Diga conmigo, valor. Tener valor y tener seguridad al hablar. Valor y seguridad al hablar. Ahora, alguien debería estar pensando, yo no necesito valor ni seguridad al hablar porque yo puedo hablar muy bien. A cualquiera me lo como así, si se mete conmigo. Pero está hablando que el Señor les dio algo que ellos no tenían y por eso lo pidieron. Señor, danos tu Espíritu para que tengamos valor al enfrentar esta situación. Entonces, el valor que Dios nos da o da a través de su Espíritu, el denuedo que Él da para que ellos puedan hacer lo que tienen que hacer, no tiene que ver con una actitud valentona, no tiene que ver con una actitud donde de pronto en lo natural, en la carnalidad de uno se manifiesta como quiere. Tiene que ver con una franqueza para decir la verdad. Diga conmigo, franqueza para decir la verdad.
los discípulos necesitaban tener una seguridad en ellos que cuando abrieran su boca podían decir lo que tenían que decir a pesar de las consecuencias que iban a venir contra ellos. Ese era el problema. Les mandaron a ellos que no hablaran más, que no dijeran más, los trataron de intimidar. Ellos dijeron, Señor, danos la seguridad que cuando hagamos lo que tengamos que hacer, cuando tengamos que hablar la verdad, no tengamos miedo ni transemos lo que tú nos has mandado a hacer. Que no nos hagamos valentones, sino que tengamos la seguridad que tal vez al decir la verdad, algo va a pasar contra nosotros. Y ahí es donde ocurre que al decir la verdad, las cosas en sí no cambian en el sentido de que Dios no les dio a ellos la seguridad de que los problemas se iban a ir. Dios no envía una respuesta donde quita a toda la opresión de la gente contra de ellos. Dios les da a ellos valor para enfrentar eso. Y el valor que ellos reciben por el Espíritu Santo en sus vidas hace que ellos sacrifiquen sus vidas. Y ahí es donde ocurre todo este proceso donde los cristianos empiezan a ser los mártires por amor y fe en Cristo. Son muertos en cantidades defendiendo su fe en lo que Cristo había predicado. Esa es una de las razones muy importantes por la que el Espíritu de Dios es enviado a ellos, porque tenemos que entender que en este caminar, al podernos nosotros pararnos en la verdad, conocer la verdad, hablar de la verdad, no todos van a estar de acuerdo con nosotros. No todos van a estar de acuerdo con cuando tú dices yo quiero seguir a Cristo o yo quiero servir a Dios. Porque tarde o temprano van a haber diferencias y ahí es donde mucha gente comete el error. Y cuando el Espíritu Santo en tu vida no se manifiesta, uno termina siempre siguiendo la corriente del mundo, ¿verdad que sí? Entonces cuando el Espíritu Santo viene a uno, nos da la capacidad para poder tener valor al hablar, valor al poder pararnos y asumir las consecuencias muchas veces de ese estilo de vida. Yo no sé de ti, pero sabes que la iglesia en general todavía no ha experimentado esa clase de realidad que los primeros cristianos experimentaron en aquel entonces. Tal vez en algún lugar en la tierra pasan sufrimientos y yo he visto, he oído, he sido testigo muchas veces de cosas que han pasado con cristianos, pero en general no hemos visto algo, y es más, nuestra creencia en Dios todavía no nos ha costado nada. Y es muy probable que si nos costaría algo donde de pronto somos afectados en esto, en las cosas alrededor, nosotros mucho pensaríamos las cosas, porque cuando ya nos cuesta algo y tenemos que pagar un precio, ahí las cosas cambian. Y por eso necesitamos saber y decir, Señor, tú nos estás hablando de esto. Y es porque es importante que el cristiano sepa que la fortaleza que viene a uno es algo que proviene de Dios mismo para poder pararnos en la verdad y no tenerle miedo a nada, ni tampoco doblegarnos frente a los vientos que pueden venir de un lado a otro. ¿Me van entendiendo en esta hora? ¿Verdad que sí? Una de las cosas también que a veces ocurre es que uno de los ataques más fuertes que vienen contra el cristiano, y eso lo estamos viendo ahorita incluso en el cambio de las normas políticas en este país y en todo el mundo. Las normas políticas de los países están cambiando rápidamente, donde se está llegando a un punto, ciertas cosas que tienen que ver con credo, valor, moral, ya no pueden ser sostenidas como cosas que se puedan creer. En nombre de la aceptación e inclusión y diferentes cambios que están ocurriendo, hay cosas que no se pueden hacer, y eso va a llevar probablemente a que incluso legalmente los valores y la moral, las iglesias sean atacadas. Ya están pasando en algunos países. Es bien difícil. Y cuando esas cosas empiezan a ocurrir, siempre hay esta de nuevo alternativa de poder saber qué va uno a hacer. Y por eso hay una gran diferencia entre decir la verdad con franqueza, aceptando la responsabilidad, a decir las cosas con hipocresía. Dios nos ha llamado a ser un pueblo que va a ser luz y sal al mundo. Y esa luz y sal al mundo no es tirarles bibliazos a las personas o hablar o condenar a nadie, pero es pararse en la verdad. Y muchas veces la verdad va a causar que muchos corazones se volteen. Porque incluso Cristo, cuando Él decía la verdad, dice que muchos se paraban en contra de Él buscando cómo destruirle. Porque la verdad que duele la verdad cuando viene a nuestras vidas y hace la obra en nosotros. Y tenemos que saber qué clase de tiempo estamos viviendo en ese entonces para estar preparados a que diga conmigo, yo pido al Señor que me dé de nuevo
Dígalo, para hablar la verdad, para pararme en la verdad, para vivir en la verdad. ¿Cuántos creen eso en esta hora? ¿Cuántos están abiertos a...? Muy bien. Mira lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 8 de Romanos. Dice, mas vosotros, eso es algo que dije la semana pasada. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino vivís según, ¿qué cosa? El Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Ves? Si uno dice, yo tengo el Espíritu de Dios en mí, entonces tú vives por el Espíritu. Que quiere decir, tú estás caminando considerando la guianza, la inspiración del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo no viene a nuestras vidas para que digamos, yo tengo el Espíritu y lo usemos como nos convenga. Hay mucha gente que desde el momento que entiende estos conceptos, ya se paran en una actitud donde de pronto nadie les puede decir nada, porque pues yo tengo el Espíritu, a mí nadie me puede decir nada. Bueno, la realidad es, cuando el Espíritu de Dios viene a nosotros, muchas cosas empiezan a tener que notarse, y ahí donde dice el libro de Gálatas, tiene que haber el fruto del Espíritu, porque si vives por el Espíritu, tienes que caminar por el Espíritu, se tiene que notar de que tienes el Espíritu, humildad, amor, mansedumbre, benignidad y todas esas demás cosas. Entonces, vas a tener el Espíritu de Cristo en ti, y ahí es donde él trae esta idea de que el Espíritu de Cristo en Cristo Jesús causó que él pudiera resucitar de la muerte. En un estado donde no había vida, el Espíritu de Dios, diga conmigo, el Espíritu de Dios en Cristo Jesús hace posible que él pueda resucitar a vida. No es por arte de magia, es el Espíritu de Dios que hace esta realidad que había muerte y lo trae a vida. Entonces dice, si ustedes están viviendo por el Espíritu, ese mismo Espíritu que está en Cristo también está en ustedes, ¿verdad que sí? ¿Cuántos entienden eso? Y dice, y si ese Espíritu que así como lo levantó a Jesús también de la muerte está en ustedes, dice, puede hacer exactamente lo mismo en ustedes. Entonces aquí notamos que dice, si el Espíritu está en nosotros, vivifica nuestros cuerpos mortales, dice, por ese mismo Espíritu que mora en nosotros. Y aquí es donde nosotros tenemos que empezar a juzgar nuestra vida, porque muchas veces adoptamos normas y modelos que no son para nosotros, que son del mundo. En el mundo, sin Dios, siempre hay inseguridad, insatisfacción, ¿verdad? No hay claridad, ni hay fe, ni confianza, ni esperanza en nada. Por eso el mundo va así. Cuando hay noticias malas, todo el mundo se desespera. Cuando las cosas pasan, todo el mundo se olvida de las cosas malas y hacen. Yo me acuerdo que hace un par de años, cuando las cosas se agravaron en este país, todo el mundo se puso bien asustado, nadie quería gastar nada. Pero una vez que pasó un par de años, todo el mundo se olvidó de los problemas y empezaron a gastar, y hasta el día de hoy se triplicó la deuda de este mismo país, aquí mismo. Así es uno cuando uno no camina sin ningún tipo de dirección ni horizonte, ¿no? Pero si caminamos con la guianza del Espíritu Santo, dice que es el Espíritu de Dios que puede vivificar nuestro cuerpo. Eso quiere decir que mi vida nunca va a ir así. Yo puedo mantenerme en victoria todo el tiempo, ¿verdad que sí? Sí, alábale, eso es algo que tenemos que entender. Pero pastor, las cosas no cambian, los problemas siguen igual. Sí, pero es que los problemas no definen cómo tú tienes aquí la realidad de caminar con Dios, ¿verdad que sí? Sí, eso es así, porque muchas veces creemos, bueno, voy a ser feliz, voy a alabar y buscar más a Dios cuando todo me vaya bien. Voy a creer más en Él cuando me resuelva esto. Y la realidad es, muchas veces en esta vida, no todo lo que anhelas o quieres o buscas y pides se te va a dar como tú quieres o pides o buscas. Uno tiene que continuar buscando en fe a la voluntad de Dios, pero muchas veces vas a tener que vivir en un nivel donde tal vez todo en ti te dice, no, tírate al precipicio. Pero tú sigues. ¿Por qué? Porque hay algo dentro de ti que está guiándote en verdad. Y necesitamos ser el tipo de gente que puede dar esa respuesta a mucha gente. Yo acabo de escuchar la historia de una persona que es hispana, que tengo que reunirme en esta semana, que básicamente me dijeron, hay una persona que tiene años en este país y no conoce a nadie y acaba de pasar por tremendos problemas con su familia, necesidades muy grandes, y no hay manera de cómo poderle ayudar porque pues la limitación del idioma. Y su problema no es un problema de dinero, ni un problema de pronto de solucionarles cosas de naturales tangibles. Su problema es que
eso, no sabe cómo sacar lo que tiene y quisiera contar a alguien y quisiera algún tipo de esperanza y claridad. Y qué bueno es que uno puede decir, yo tengo algo que le puede servir y eso se llama Cristo Jesús, que puede traer paz. Sí. Y tenemos que saber detectar cuándo y cómo el Señor que está en nosotros puede decir, esta es una necesidad para la cual yo te estoy llamando a que tú puedas ir y solucionar en la vida de alguien más. ¿Verdad que sí? Ahora mira, ese espíritu que da vida es interesante porque al pensar en el Día de la Madre, celebramos no a la mujer, préstame atención, no celebramos a la mujer, celebramos el rol. Ser madre es un rol, así como ser padre es un rol. Por eso no todos los hombres son padres, no todos los progenitores son padres, así como también naturalmente no todas las mujeres son madres, ni todas las que conciben o dan a luz son madres tampoco. Madre es un rol, diga conmigo, un rol. ¿De dónde viene ese rol? ¿Quién establece ese rol? Dios. La Biblia dice que todo está en Él y de Él sale todo. Préstame atención, voy a ir despacio, tengo un poquito de tiempo. El rol, cuando Dios crea al ser humano, el rol tanto de padre como de madre es algo que Dios instaura en su sabiduría, porque es lo que el ser humano necesita. Es tan importante el rol de una madre y por eso lo celebramos. Ese rol forma nuestras vidas. Ese rol nos hace quien somos en muchas maneras. Yo me he quedado siempre preguntándome por qué es que mucha gente, y eso lo he visto a través de los años, mucha gente frente a un dolor muy grande, de cualquier edad, mucha gente en los últimos minutos de su vida, mucha gente cuando están bien asustados, dicen, mamá. Hay algo que nos forma, que viene de ese rol de esa persona que ha sido establecido por Dios en la vida de uno, que nos va a dar componentes y se va a conectar con nuestra vida. Entonces, cuando celebramos el rol de una madre o celebramos el Día de las Madres, tenemos que siempre volver al original, que es ¿quién? Que es Dios. ¿Me van entendiendo? ¿Cuándo me están entendiendo en esta? ¿Me están entendiendo? Tú no puedes celebrar solamente a las madres por las madres, porque si tú pones a una madre te olvidas que ese rol fue puesto por Dios. Dios lo pensó primero. Dios supo que cada ser humano necesita a esa mano cuidadora, como decía el pastor Arturo, esa mujer que nunca se rinde, que está siempre ahí, que nos enseña tantas cosas. Tenemos tanto que decir de las madres. Me imagino que cada una de las madres aquí ha recibido algún tipo de agradecimiento en estos días o en estas últimas horas, porque es verdad, es algo que impacta la vida de uno. Pero todo eso proviene de Dios. Ahora, en Dios, ¿cómo es que podemos nosotros detectar ese rol en Él? Ay, pastor, ¿estás diciendo que Dios es una madre? No, pero todo proviene de Él. Él crea todo. Sabemos que Dios es el Padre. Y al hablar del Padre hay muchas cosas que el Padre hace que una madre no va a poder hacer jamás. Así como también hay muchas cosas que una madre, que un padre no va a poder hacer, que la madre solamente la puede hacer. El padre jamás va a poder hacer ciertas cosas que una madre hace. Pero todos esos roles, esos dos roles están en Dios. ¿Quién es el que da a luz? ¿Cuál de los dos roles? La madre. ¿Tú has oído alguna vez, especialmente aquí, cuando la mamá está embarazada, salen los dos pelagatos, la mamá y el papá ahí? Estamos embarazados. Pero ¿verdad que eso no es cierto? Yo lo veo eso mucho en el Instagram. Salen los dos, la señora con la panzota y el otro flacuchento al costado. Dice, estamos embarazados con los globitos al costado. Si es una nena rosadito y si es un muchachito azulito. No bromees. La de los vómitos, la de los mareos, la de los pies hinchados, la de los antojos. ¿Quién es? ¿Es el papá o es la mamá? Digan, hermanas, ¿quién es? ¿Es el papá o es la mamá? Es la mamá. ¿Verdad que sí? Y cuando ese bebé nace, ¿quién es la que está ahí? ¡Ah! ¡Puja! ¡Ah! ¿Quién es? ¿El papá o la mamá? ¿Quién es?
Por eso un papá jamás va a poder decir, saliste de mí y así como saliste de mí también te puedo sacar de este mundo. No, un papá no puede jamás decir eso. ¿Por qué? ¿Quién es la única persona que puede decir eso a sus hijos? Sí lo han dicho, pero no se haga. Ay, no, pastor, yo no digo nada de eso. No, yo soy bien santo, aquí está mi aureola. No, ¿verdad que sí? Cuando tus hijos se ponen así y te sacan el indio, tú dices, sí sabes, ¿verdad? Acepte. ¿Por qué? Porque es cierto, a la mamá le costó ese precio. ¿Por qué? Es de la mujer que esa vida es concebida y luego da a luz. ¿Da qué? A vida. A luz es traer, ¿a qué? A vida. Diga una vez, diga conmigo, a vida. Diga una vez más, a vida. ¿Quién es? ¿La mujer o el hombre que da a luz? La mujer. Dígalo, la mujer. ¿Qué nos dice este versículo? ¿Quién es el que nos da la vida? Es el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos. ¿Se dan cuenta? Esa característica, esa manifestación de Dios es lo mismo que en un sentido como que se relaciona al rol de una madre. No dice es el Padre que da vida, dice es el Espíritu de Dios. Pero no vamos a entrar en un tema doctrinal profundo, pero nos damos cuenta rápidamente, es cierto, mira cómo es que en Dios mismo ese rol está ahí, que nos da vida a través de su Espíritu, y para eso viene el Espíritu de Dios. Si tú estás lleno del Espíritu, tú no vas a solamente hablar en lenguas duro, tú vas a tener vida dentro de ti. Eso es la señal, la evidencia de que tienes el Espíritu de Dios en ti. Si yo tengo el Espíritu de Dios en mí, entonces no voy a andar medio muerto, medio zombie, ¿verdad? Hay gente que así le gusta vivir su cristianismo. Tienen que volverse como que a llenar de vida de nuevo. Si el Espíritu está en ti, tú estás vivo. Yo estoy vivo. Diga conmigo, yo estoy vivo. ¿Cuántos están vivos en esta noche? Alábale al Señor si tú estás vivo. Pues si tienes el Espíritu de Dios, tienes que estar vivo. No puede haber cristiano con el Espíritu de Dios y medio muerto. No, es que pastor, tú no sabes, yo estoy medio muerto, medio frío, ya va a ir por la tumba y como zombie. No, eso no existe. Algo no está bien, porque el Espíritu de Dios produce vida en nosotros y podemos sacar vida. Por eso dice la Escritura, de tu interior van a correr, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? No, dígalo fuerte, ¿qué cosa va a correr? ¿Ríos de qué? ¿Y cuántos estamos soltando ríos de agua viva? A veces, no digo aquí, pero a veces pareciera que fueran aguas de desagüe y no ríos de agua viva. ¿Cuántos tienen ríos de agua viva fluyendo en sus vidas, que traen vida, que traen sanidad, que traen bendición? Yo estaba pensando en esta tarde en esto, porque siempre va a llegar un punto donde los hijos al final van a terminar de alguna manera bromeando de sus mamás. No se sienta mal, pero es la verdad, todos hemos hecho eso. Yo creo que llega un punto donde todos los hijos le van a hacer eso a los padres en algún momento en su vida. Porque como cuando uno va creciendo, te vas dando cuenta de todas las cosas que las madres hacen o las madres tienen. Y hay ciertas cosas que son muy parecidas de madre a madre. Ahora, no hay madre única, no hay madre que se parezca a otra madre, porque todas las madres son únicas. Las mujeres digan amén, ¿verdad que sí? Pero hay características que son muy parecidas de madre a madre. Y yo estaba pensando en eso en esta tarde, porque pues yo siempre bromeo con mis hermanos de mi mamá. Y como mi mamá no está aquí conmigo, yo puedo bromear. Yo sé que no me va a tirar otro chancletazo porque está muy lejos. Entonces me puedo puedo bromear de ella sin la consecuencia que puede caerme. Pero yo me acuerdo de mi mamá, que cuando yo tenía así como 15, 16 años, yo me di cuenta que ella tenía un superpoder. Tú sabes, como los X-Men o la Liga de la Justicia, ¿cómo se llama eso? La Liga del Superman y todos los demás que tienen superpoderes, ¿verdad? Mi mamá también tenía un superpoder, yo me di cuenta. Al principio como que parecía, pero después dije, no, ella tiene un superpoder. Algo, una kriptonita se comió, no sé qué cosa es, pero esta señora tiene un superpoder. Y nunca lo sabía. Un día tuve que ir a su closet a buscar si tenía su traje con botas y todo así con su nombre para ver, porque no, de verdad, no te estoy bromeando. Yo decía, esta señora tiene un superpoder. ¿Cuál era el superpoder de mi mamá? No, la chancleta, no, eso es un don. No, la chancleta como la tiran, eso es un don. Eso no es un superpoder, es un don. Así que si usted necesita eso, pídaselo al Señor, que Dios se lo va a dar, ¿ok? Bueno, no. El superpoder de mi mamá es que ella me sabía los pasos antes que yo los iba a tomar.
Como que me leía la mente la señora. Y me ponía de acuerdo con mis amigos a que el fin de semana nos íbamos a ir a un party, a una fiesta. Eso uno lo hace de chiquillo, ¿no? Uno de viejo ya no hace eso, ¿no? Pero uno de chiquillo sí, así que si estás viejo, no, ubícate. Pero la cosa es que uno está muchachito, uno quiere irse a fiestas ahí fin de semana. Yo sabía que tenía que ir el domingo a la iglesia, pero quería irme, y no le decía a mis papás nada, menos a mi mamá, porque era la que más paraba en la casa. Y decía, ok, voy a hacer esto. Yo sé que ella tiene que ir a la iglesia el día sábado, así que me puedo ir ahí un par de horas y no se va a dar cuenta. Yeah, right. No, mi mamá, no sé cómo le hacía, pero me arruinaba todos los planes. Yo me acuerdo una vez que en Perú los canales de televisión no tienen las mismas restricciones que aquí. Voy a ser honesto contigo. Aquí no hay que PG-13, allá no hay PG-13 para chiquitos, para grandes. No, allá hay de todo. Después de las 9 de la noche tú puedes ver de todo ahí en pantalla abierta, ¿verdad? En señal abierta, en los canales, ahí te ponen de todo. Y uno de muchachito está ahí, ven los comerciales, lo que va a pasar el fin de semana a las 10 de la noche. ¡Ah! Yo quiero ver eso. Yo me acuerdo una vez que yo estaba bien emocionado porque todos mis amigos íbamos a ver una película y nos pusimos de acuerdo, vamos a verla, cada uno en sus casas. Yo también voy a verla porque yo sé que mi mamá se va a dormir antes de las 10 de la noche y ya se va metiendo en su cuarto. Sí, qué bueno, porque la película empieza a las 10 y se la puedo empujar a las 9:45. Yo sé que voy a tener tiempo para verla completita. Ya a las 9 ya se va listando, va cantando y se va a poner sus pijamas. Qué bueno, me voy a quedar solo en la sala, yo solito. Y verdad, a 9:45 ya se dice buenas noches y se va y se mete a su cuarto. Gloria a Dios, dije yo, aquí ya salieron las cosas como yo quería. Me estoy sentando a ver la película y ¿qué creen que ocurre? Se abre la puerta y sale ahí la señora. Se está yendo al baño, ok, pues 2 minutos. Y va y está dando vuelta y dando vuelta y dando vuelta y no se mete a su cuarto. Y dando vuelta, pues, ¿ya comió? Ya tiene la pijama, váyase señor, yo molesto allá. 10:05 y no podía prender la tele porque si prendía me decía, ¿qué estás viendo? Y me malograba todo el plan, ¿verdad? Superpoder, porque me arruinó la película. Se quedó hasta las 11 de la noche ahí parada, no sé qué, hasta el día de hoy no sé qué quería hacer, pero se quedó y me arruinó el plan. ¿Cuántas mamás saben de lo que estoy hablando? Si tú sabes de qué te estoy hablando, superpoder. ¿Cuántos saben que las señoras tienen intuición? Sí saben esa palabra, ¿verdad? Intuición. Esa cosa que tú sabes, que no sabes, pero sabes. Y cada mamá tiene eso. Cuando ve a sus hijos, no lo puedes probar, pero sabes. Así que le das la mirada esa que tú sabes, que la va a poner así. Y algunos se ponen más espirituales. Es que siento del espíritu aquí. En fin, la Biblia nos habla algo y es importante darnos cuenta que cómo es que Dios pone estas cosas. Y si tú te pones a pensar, eso más pasa con las mamás que con los papás. Por eso las mamás se andan quejando de sus hijos más que los papás. Porque las mamás están viendo los problemas y el papá, ¿qué problema? Ya no hay ningún problema. Está todo bien, están vivos, así, ¿cuál es el problema? Pero las mamás siempre están ahí, que dale y dale y dale, mirando, chequeando a sus hijos, ¿verdad? 1 Juan 2 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Y qué dice ahí? Lea, ¿qué dice? Y conocéis, ¿qué cosa? Todas las cosas. Vosotros, dice, tenéis la unción del Santo y conocéis todas. Diga conmigo, todas. Así que no te hagas el tonto si no crees que no sabes, tú sabes. Yo sé, sí, tú sabes. La Biblia lo dice. Dice, no os he escrito, mira lo que dice, como si sois ignorantes de la verdad, como si ustedes no saben, dice. Si no, dice, ya la conocéis. ¿Por qué es que el apóstol Juan puede decir esto? Él les está escribiendo no porque él ha pasado tiempo con ellos. Él no está diciéndoles, ustedes ya saben porque yo ya les prediqué o yo ya les enseñé. Él dice, no, dice, ustedes saben porque ustedes tienen la verdad en ustedes. ¿A qué se está refiriendo? Y dice, ya la conocéis, dice, porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Y de qué está hablando? Está hablando de esta noción que tiene el ser humano de poder ser perceptibles, de saber
tener la brújula que nos va a empezar a mostrarnos cómo son las cosas. Por eso cuando tú te eres enfrentado con la verdad, con la santidad de Dios, tu persona automáticamente lo percibe. Cuando algo está de pronto yéndose por el mal camino, tú te das cuenta de que es eso. No estoy hablando de la conciencia, estoy hablando de esta capacidad de poder saber. Y eso es algo que nos es dado por Dios. Por eso la Biblia también dice, llega el día cuando nadie podrá enseñar a nadie, dice, porque todos sabrán la verdad. El rol de un líder, el rol de un pastor no es agarrar la verdad y tenerla solamente él, ¿verdad? Como si fuera solamente un prisionero o uno hay que guardar la verdad y que nadie más va a tener. No, ¿cuántos entienden de que Dios sabe llegar acá al corazón de cada persona y cada uno tiene acceso a entenderla? ¿Cuántos me están oyendo en esta noche? ¿Verdad que sí? Tú tienes que saber que esto es así. Entonces, ¿cómo hemos aprendido eso? Porque Dios ha puesto la verdad en nosotros. Cuando uno viene a Dios y se arrepiente, no es porque te dices, oh wow, yo no sabía eso. No, es porque dentro de ti hay algo que se despierta y es la revelación que Dios nos da al abrirnos los ojos y de hacernos ver, no, tú ya sabías la verdad, solamente toma la decisión. Esa intuición que uno puede admirar y reírse de una madre es algo que proviene de mucho más allá y eso es de parte de Dios. Pero mira lo que dice más adelante. En 1 Timoteo dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿qué dice ahí? Algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Dice, por la hipocresía de mentirosos ¿qué dice ahí? Teniendo, ¿qué cosa? Cauterizada, ¿qué cosa? La conciencia. La razón por la que uno puede ser susceptible a mentiras, a espíritus engañadores, a doctrina de demonios y poder apostatar o salirse de la verdad. Dice, porque ocurre algo en uno y lo denomina la cauterización de la conciencia, que es como, ¿tú has puesto alguna vez carne a freír o carne en el grill? Y cuando ese fuego, ¿qué es lo que lo hace? Lo sella, ¿verdad? Y lo pone como una capita y el jugo ya no puede pasar de ahí. Eso es sellar por cauterización. O también como cuando uno a veces tiene que quemar venas, especialmente yo he visto esto en los que les sangra mucho la nariz. Los doctores tienen que tapar las venas de la nariz para que no sangre más y van con algo caliente y les cauterizan, les queman eso y eso ya queda sellado. Pero eso mismo ocurre también con las terminaciones nerviosas. Se llama del mismo modo. Porque las terminaciones nerviosas que nos hacen sentir, nos hacen poder percibir muchas cosas, son cauterizados o son dañados, se pierde el sentido, ya no sirve. Entonces está usando toda esa analogía y dice, hay mucha gente que sus corazones van a ser, sus conciencias van a ser, la conciencia dada por Dios va a ser cauterizada. Entonces cualquier cosa los puede engañar. Pero esa conciencia cauterizada viene porque desde el momento que nosotros empezamos a caminar y a seguir y a oír la voz de Dios, sabiendo la verdad, cuando somos negligentes con esa verdad, poco a poco nuestra conciencia se hace cauterizada. Por eso cuando hay algo en tu vida y tú no le prestas la atención al Espíritu de Dios que te está hablando, estás permitiendo que tu conciencia sea ¿qué cosa? Cauterizada. Entonces el Espíritu Santo no viene solamente a hacerte sentir bien, a tener una energía. Él viene a tratar con tu interior, a enseñarte la verdad que tú sabes desde la fundación de la tierra, pero necesitas ponerla en práctica. Y conozco tanta gente que sabe mucha verdad, pero que sabiéndolo no lo pone en práctica. Y eso es un peligro para... ¿Cuánto me están entendiendo en esta hora? Sí, alaba. Tú sabes que eso es así. Es muy importante entender eso. Y con eso tenemos que darnos cuenta que el modo como Dios opera es muchas veces Él va a permitir que ciertas cosas ocurran. Porque uno tiene que ejercitarse en saber oír al Espíritu de Dios hablándole a uno. Mucha gente dice, ¿cómo te habla Dios? ¿Cómo te habla Dios? Bueno, el Señor te habla dentro de ti. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Pues usa lo que ya ha puesto en ti. Cuando tú sabes que estás frente a una decisión y tú tienes esta conciencia de que esa decisión es mala, tú tienes que tomar una decisión. Si vas a hacer eso o no. ¿Verdad que sí?
Cuando tú sabes que el Señor te pide algo, te va guiando algo y tú no te va a decir, oye, está mal, sino tú lo sientes, sabes, percibes. El Espíritu de Dios está hablando, te está enseñando, tú tienes que decidir. Ahora, mucha gente se acostumbra a tener la voz del Señor en su conciencia y no oírla. Nunca la oye. Esperan que el pastor venga y les revele y les diga y les haga tremendo show. Mira, dice el Señor, ahí está. Ay, sí, ahora sí escucho, ¿verdad? Y eso es una gran tontera. Hay mucha gente que juega así con Dios. Hasta que el pastor no me revele, quiere decir que Dios no. Usted tiene que aprender a discernir en su propia vida qué es lo que Dios te está hablando y de qué cosas Dios quiere tratar contigo. Ahora, hay mucha gente que enseña lo contrario, ¿no? Porque empiezan a apuntar el dedo a todo el mundo y la iglesia termina siendo un lugar donde se juzgan las cosas. Y eso es lo que yo me doy cuenta, que no es una cosa natural que estamos llamados a hacer, porque el que realmente juzga nuestros corazones es el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Yo le tengo más miedo al Espíritu Santo que me juzgue a mí, a que lo que me digan cualquiera de ustedes de mi propia pelada cara. ¿Cuánto me están entendiendo en esta hora? A mí sí me da mucho más que pensar que Dios venga y me hable y me corrija a mí, Porque eso es importante. Cuando Dios trata lo más profundo de ti, que solamente Él sabe, ahí es donde tenemos que tenerle cuidado a las cosas, ¿no? Mira lo que dice en el libro de Mateo. Entonces vienen los siervos y le dicen, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y les dicen ellos, ¿quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? Y la respuesta es, no quiero que hagas nada. Espera. Dice, espera, deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Porque llegará el tiempo, diga conmigo, llega el tiempo cuando todo va a tener su orden. Y ese orden es establecido por Dios. Me hace recordar lo que mi mamá siempre me decía. Porque a veces pasaba el tiempo y me portaba mal, y de pronto llegaba el momento cuando decía, hoy es tu día, hoy no te escapas, y ese día me caía. Tenía todo el tiempo hasta ese día para portarme bien, y a veces no me daba la gana de portarme bien hasta el día que me caía. Y así somos a veces los seres humanos. No asumimos la responsabilidad de las oportunidades que Dios nos da, y Dios nos está dando oportunidades y nos está dando oportunidades hasta el día cuando Él trata las cosas. Y tenemos que saber, esa es la oportunidad que Dios nos da para que cada uno de nosotros sepa hacer lo recto, sepa hacer lo verdadero, lo puro, lo honesto, ¿verdad que sí? No esperes hasta que venga el día cuando la cizaña sea sacada y tú seas juzgado. No, utiliza lo que ya Dios ha puesto. ¿Cuántos están entendiendo lo que te estoy diciendo en esa hora? Mira, para terminar, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Eso me encanta. Una vez oí una historia de una madre que tenía un niño que estaba enfermo, tenía enfermedad respiratoria y sus pulmones se llenaban de fluido. Era un niño, había nacido así. Y ese fluido tenía que ser sacado de sus pulmones cada 20-30 minutos. Ese niño vivía en su cama con máquinas. Cada 20 minutos la mamá tenía que venir y ayudarle a quitar todo ese fluido que se estaba ahogando. Si no se lo quitaba, se moría. Cada 20 minutos. Ya tenía como 10, 11 años. Yo estaba pensando, cada 20 minutos esa mamá está haciendo eso desde el día que ese niño nació. ¿De dónde viene tanta fuerza y tanta pasión para hacer algo así? Y podemos hablar de tantas cosas que el rol de una madre tiene. Y cuando leo la palabra me doy cuenta, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, dice, para que estéis otra vez en temor. Habéis recibido, ¿qué cosa? El espíritu de adopción, por el cual clamamos, ¿qué dice ahí? Abba Padre. Porque dice que es el Espíritu mismo. ¿Qué cosa? Dice, Él da testimonio. ¿A quién? A nuestro espíritu. ¿De qué? De que somos hijos de Dios. Es como una madre, eso es como una madre. Ahora te explico, es como una madre. Porque cuando uno lee eso tiene que entender, cuando dice habéis recibido el espíritu de adopción, a veces uno se olvida del detalle, porque uno piensa que adopción es algo instantáneo. Adopción no es instantánea en ningún concepto o forma de verlo, ni legal ni natural. El proceso de adopción es eso, es un proceso. Y aquí nos muestra, y al hablarnos de ser hijos de Dios, tenemos que entender que sí es cierto, somos creación de Dios, somos hijos desde el principio, pero si tú lees todo el capítulo 8 de Romanos, está hablando de la manifestación de los hijos maduros de Dios. Entonces dice, es el Espíritu de Dios mismo que
tiene que obrar un proceso de adopción en nosotros. El proceso de adopción hace generalmente dos cosas. Número uno, prepara a ese hijo a poder tener una relación con esa familia nueva, porque es un adoptado. Entonces el proceso de adopción va a hacer que este hijo que no ha de pronto estado en esta familia tenga que familiarizarse con las reglas, los conceptos, los valores de esta familia. Entonces es adoptado y adaptado a esa nueva familia. Número uno. Porque de pronto ese niño o esa niña viene de otro tipo de ambiente, otro tipo de familia, otro tipo de educación, otro tipo de sistema, pero ahora tiene que adaptarse a esto, no, porque es adoptado en una... ¿Me van siguiendo? ¿Me están entendiendo esa parte, verdad? Entonces, ¿quién hace esa obra? Hace el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros también, en un sentido. Pero hay algo más que ocurre que es mucho más importante. Este proceso de adopción va a hacer que este niño que de pronto no tiene papá, no tiene mamá, ahora va a ser recibido en esta familia, sepa: esta es mi familia, este es mi papá, esta es mi mamá, ¿verdad? Sí, pero tú estabas aquí, tú no tenías nada. Sí, pero ahora yo he sido adoptado. Ahora sí tengo papá, ahora sí tengo mamá. Y en la Escritura, ¿quién dice que hace eso? El Espíritu de Dios. Y por eso es un proceso, porque el Espíritu de Dios tiene esa misma capacidad tenaz, que no se rinde, que las madres tienen. ¿Verdad, madres? Ustedes no se rinden, ¿verdad que sí? ¿Cuántas madres no se rinden? Levantan la mano las madres que son bravas, que son mujeres que no se rinden, mujeres de valor. El Espíritu de Dios hace lo mismo con nosotros. Nos dice en nosotros: tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios. No, pero yo quiero hacer... No, tú eres hijo de Dios, y te va a forzar, y te va a hablar, y te va a poner la identidad de tu padre en ti, como una madre, en un sentido, llevándote a reflejar la identidad del padre. Es la obra que el Espíritu de Dios hace en uno, y para eso viene el Espíritu de Dios a hacer en cada uno de nosotros. Tú no aprendes a comportarte como un cristiano de la noche a la mañana. Es un proceso de adopción que el Espíritu Santo empieza a obrar en cada uno de nosotros, ¿verdad que sí? Y fíjate, es bien interesante porque los padres no podrían hacer eso. La mayoría de padres son mucho más tercos y más impacientes, no tan dados a los detalles. Pero una madre, porque la madre es bien detallista, hasta para castigar, ¿verdad? Hasta para corregir. La madre te va a dar tu tiempo y te va a corregir, y vas a ver qué es lo que te va a doler. ¿Les ha pasado a ustedes? A mí sí me pasó. Mi mamá sabía cómo darme, porque llega un momento cuando te da con la chancleta y tú te ríes. No sé si te pasó a ti. A mí, yo me llegó a veces mi tiempo. Cuando me castigaba cuando era chiquito, yo le hacía en la sala como que si fuera una pista de carreras, porque había la mesa en medio. Yo tenía que correr así para escapar del látigo de mi mamá, ¿verdad? Pero llega un momento cuando ya tú creces, estás un poquito más grande, y mi mamá chaparrita así ya me pegaba: jajaja, tírale más porque no me duele. Pero ahí sacó la versión número 2. No, voy a hacer esto. Ahí sí. Y sabe cómo darte. Bueno, la mamá es así. La mamá te puede dar duro y te sabe cómo llegarte. Y a veces hay problemas entre madres y hijos, porque las mamás a veces son tan intransigentes. Pero ¿cómo es, no? Que una madre puede hacerte eso, pero la madre jamás va a dejar que nadie más meta su mano en la vida de sus hijos, ¿verdad que sí? La mamá te puede tirar con la chancleta, pero ver que la vecina venga a meterse, ahí sale el león con las garras y todo, porque a esos hijos nadie más toca más que esa mamá. ¿Cuántos me están entendiendo de eso ahora? Bueno, así también es Dios con sus hijos. Dios trata con sus hijos, Dios disciplina a sus hijos, Dios forma a sus hijos, y nadie más puede meter mano. ¿Por qué? Porque son hijos de Él, no son hijos de nadie más. Alábale. Aplaude al Señor sabiendo tú eso. Entonces, en un día como hoy deberíamos agradecer más a Dios su sabiduría, que no tiene fin, de poder haber creado tal rol supremo en la tierra y en la vida del ser humano, como poner madres de acuerdo a su corazón para que hagan la obra que tienen que hacer en la vida de sus hijos, ¿verdad que sí? ¿Cuántas mamás están entendiendo lo que les estoy diciendo en esta hora?